Salvador en este día viernes, ya culminando el 28 y día de marzo, culminando ya casi el tercer mes del año. Saludamos a nuestro hermano Alberto Catejo desde la sexta región. Dios le bendiga, hermano Alberto. Le saludamos en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. Bendiciones. Amén. Que el Señor Jesucristo le bendiga grande y poderosamente. Que la paz de Cristo pueda gobernar cada vida, cada corazón, y que podamos, ¿no es cierto?, a través de estos conversatorios, sacar algo en concreto, algo que nos sirva para aplicarlo en nuestra vida cristiana. Entonces, el objetivo es ese. Creo que nos faltan mucho conversatorios. Yo estaba mirando la actualidad y podríamos conversar acerca de textos que están mal interpretados, de textos como, por ejemplo, ver si de verdad la iglesia tiene o no tiene libre albedrío, en qué ha contribuido la iglesia, a la iglesia el libre albedrío. Y hoy día estaba mirando cómo a través de las vacunas que nos inocularon están pretendiendo controlar la voluntad del ser humano, e incluso ya, pastor, y sintonía toda, ya se habla de una generación donde pretenden crear una generación atea, una generación que no adore al Señor. Todo esto controlado por nanochip, todo esto controlado, ¿no es cierto?, a la voluntad de las personas. Pero bueno, nosotros tenemos algunas garantías en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, donde inmediatamente a lo que la gente proponga o a lo que esté tratando de envenenarnos, la Escritura es enfática en decir que si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño, ¿no? Amén. Entonces tenemos el fiel respaldo de la palabra de nuestro Dios, y ojalá más adelante podamos implementar algunos nuevos temas para que así estemos compartiendo con la iglesia, como digo, para que no estemos a ciegas, porque la Escritura misma diría que no ignoramos las maquinaciones del diablo, ¿no es cierto? Así que un tremendo abrazo. Estoy respondiendo a una hermana de Uruguay que me está escribiendo ahí. Siempre hay personas a las que hay que estarles dando constantemente aliento. Ella tiene una hija que es autista, por lo tanto le ha tocado sufrir mucho. Esperamos que Dios haga la obra en su vida. La tenemos en nuestros programas de oración. Y bueno, que sea un bendecido programa el que vamos a tener hoy día. Yo en particular estuve enfermo todo el día. Pero yo no sé qué me afecta más, tener la enfermedad en sí o perderme uno de los conversatorios, porque eso, ver al pastor con mi hermano Polo y yo ahí estando recostado, me martiriza más que estar aquí. Así que Dios les bendiga grandemente. Amén. Vamos a orar, hermano Alberto, para que Dios nos respalde en esta hora, mientras esperamos que se conecte mi hermano Leopoldo Preto. Señor Jesucristo, amado Dios, Padre de gloria, de misericordia y de bondad, en esta hora, Señor, te damos gracias porque tú eres Dios, arriba en el cielo, como también aquí abajo en la tierra, Dios nuestro, único Dios verdadero, Señor amado, que te han manifestado, Señor, a través de la palabra, Dios mío, a nuestras vidas, que has hecho ver, Señor, a través de esta palabra bendita, lo que tú eres y lo que nosotros somos, Señor. Agradecemos que nos tomes en cuenta, Señor amado, y que nosotros podamos hablar de usted, Señor, por medio de la administración de tu bendita y poderosa palabra.
Pido por cada hermano, por mi hermano Leopoldo, por mi hermano Alberto, por el que habla, Señor, para que su gracia, su verdad y su justicia, Señor, sea declarada en este día, Señor, por medio de estas conversaciones, y no errar, Señor, el blanco, ni, Dios mío, aleluya, tergiversar, Señor, su palabra, sino que hablarla correctamente como corresponde, Señor amado. Danos sabiduría, danos ciencia, Señor amado, para poder llegar a aquellas almas necesitadas, para poder llegar a tu iglesia, Señor amado, que necesita cada día más, Señor, de tu palabra bendita y poderosa. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Dios, Señor y Salvador. Amén y amén. Maravilloso nuestro Dios, amén, que nos concede, hermano Alberto, una oportunidad más de poder estar en este programa conversando las Escrituras. Me enteraba que había un terremoto, no sé qué, en qué parte, no conozco ese lugar. ¿Dónde queda eso, hermano Alberto? Queda allá en el cordón asiático, donde están países como Tailandia, que son el cordón de fuego, que se llama. ¿Ya? Ah, ya, esos países tipo Birmania, Tailandia, todo ese tipo. Y yo también lo estaba viendo y aparentemente fue un terremoto de grandes proporciones. Terrible, terrible, porque veía caerse un edificio ahí, pero en pleno. Y la gente, bueno, huyendo despavorida. Bien, saludamos a nuestro hermano Leopoldo, que ahí se ha integrado tiene el mute. Ahí sí, ahora. Hola pastor, bendiciones, mi hermano Alberto, muchas bendiciones. Aquí estamos con mi esposa, ya conectados para poder conversar sobre la palabra del Señor hoy día con ustedes y aprender también. Amén. Es importante aprender. Amén. Bien, hoy día nos corresponde, anoté yo, hermano Alberto, el tema, ya una vez que terminemos el misticismo, vamos a hablar de los textos fuera de contexto. ¿Le parece? Pastor, lo busco aquí en Pastor José Manuel Pérez Ceballos, no me aparece para poder compartir. Es donde es algo como abrazado con un hermano. Es porque hay dos José Manuel Pérez Ceballos. Hay uno que aparece como abrazado, que fue el último que le compartí, ese es. Ya, porque el otro me lo... ¿Está? Bien. Ya. Entonces pongamos atención para que el tema de hoy es el misticismo. Vamos a ver. El misticismo es la búsqueda de una conexión. Aquí vamos. El misticismo es la búsqueda de una conexión profunda con lo divino, trascendiendo lo físico para explorar lo espiritual. Se sumerge en la experiencia directa de lo sagrado, explorando la verdad interior y la unidad con el cosmos. En el misticismo, el conocimiento se obtiene a través de la intuición y la experiencia personal, desafiando los límites de la razón. Descubre un viaje hacia la comprensión más allá de lo tangible. Bienvenido al misticismo. Amén. Esa es la definición del tema que tenemos hoy día. Yo estuve dándole vuelta toda la tarde y, bueno, de acuerdo a lo que... Hay una línea muy delgadita, ¿verdad?, con respecto a la religiosidad y que al verla así a simple vista no se notaría mucho, pero siempre y cuando la persona no tuviera el conocimiento escritural. Pero agradecemos a Dios por la palabra que tenemos en nuestras manos, con la cual podemos, hermanos, definir lo bueno y lo malo. El primer punto que yo anoté es que el misticismo busca la búsqueda de la conexión, ¿verdad?, con lo divino, el hombre conectado con Dios. Veamos este punto. Son 5 puntos que yo, desde esta definición, tomé y después vamos a ver los resultados del misticismo dentro de la iglesia. Hermano Alberto, Dios le bendiga. Busca la conexión con lo divino. Ese es el punto. Amén. Amén. Nosotros no tenemos que olvidar que
a pesar de todas las buenas intenciones, que tenga el misticismo de acercar a la persona a Dios, no deja de ser una filosofía. Amén. Y que por lo demás transgrede ciertos parámetros que Dios ha establecido a través de su palabra para que nosotros podamos no entrar en un trance, no entrar, ¿no es cierto? Porque este mundo es re difícil. De repente podría una persona encontrarse con espíritus inmundos también. En consecuencia que Dios no complicó tanto la cosa. Si el Señor dijo, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No tienes para qué seguir una línea de misticismo, no tienes para qué explorar campos que ni tú no conoces, donde podrías encontrar la destrucción de tu alma, sino que el Señor promete un sistema mucho más fácil de hallarlo. Por lo tanto, yo creo que más allá de una búsqueda de Dios, está asociado con una experiencia que tal como lo define, que se llega al grado máximo de la unión del alma a lo sagrado durante la existencia terrenal. Dios en su palabra nos dejó la directriz, las directrices, porque son muchas, para poder llegar a tener un encuentro con Él. Entonces, y créame que las personas que el Señor llamó, incluyéndonos a nosotros mismos, nunca tuvimos que practicar ninguna forma de misticismo, porque, dicho sea de paso, la Escritura nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo lo elegí a vosotros. Por lo tanto, como digo, la palabra deidad o divinidad no solamente implica el hecho de que la persona esté directamente buscando a Dios, sino que el misticismo lo puede conducir a comunicarse con cualquier, entre comillas, deidad, ¿no es cierto? Como los hermanos de una de las 7 iglesias que estaban allá en el Asia Menor y donde estaban más, ellos estaban más abocados a buscar las profundidades de Satanás que adentrarse en el misterio de Cristo. Por lo tanto, esto pudiera resultar demasiado peligroso si no buscamos los canales, o más bien dicho, la forma bíblica que el Señor nos dejó para que le buscáramos. La Escritura plantea que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu porque Dios es espíritu, siempre lo he dicho. Y en verdad porque todo lo que trascienda más allá de la Escritura ya dejó de ser verdad. Buscar a Dios en la verdad, porque la palabra está contenida en la Escritura. Como por ejemplo, cuando yo me encuentro con ciertas iglesias que ellos dicen, no es que yo clamo a San Alberto Hurtado, clamo a Sor Teresa de los Andes, clamo a toda ¿no es cierto?, una gama de, según ellos, santos, y ellos llevan mis clamores ante la presencia del Señor. Cabría decirle que el Señor nunca dijo clama a este o a este otro santo, ni dijo clama a tal o a cual.
entre comillas, santo, porque cuando uno ve las cartas paulinas, uno encuentra que Pablo saludó a santos vivos, ¿no es cierto? Sí. Saludad a los santos que están en medio de vosotros. No saludó santos muertos porque de tal manera hubiera sido necesario ir al cementerio a saludarlo, cosa que es netamente imposible. Pero el planteamiento de Dios es no a través de sistemas, es a través de condiciones, ¿no es cierto? Él nos propone en su palabra que nosotros tenemos que mantener una cierta condición, que sí es verdad. En el misticismo ellos están tratando de apartarse de todo lo malo, ¿no es cierto?, para entrar en una conexión con el Señor. Es lo propio que Dios también nos exige a nosotros, porque Él dice que, hablando por Isaías, vuestros pecados hicieron división entre Dios y los hombres. Por lo tanto, conservarnos limpios de cuerpo, alma y espíritu es recomendable para la iglesia. Pero lo que Dios nos promete y nos exige es que lo hagamos por las directrices, por las normas que están escritas en la palabra y no por derivados. Amén. ¿No es cierto? Porque llegó tiempo en que Pablo les habló en Timoteo de aquellos que afectaban culto a los ángeles. Y esto vino porque ellos dijeron que los ángeles eran seres más asequibles, ¿no es cierto? Eran más cercanos a Dios, por lo tanto, ellos practicaron la angelología, como hoy en día verá usted, y fueron enseñanzas que quedaron implantadas en nuestra cultura popular, más bien dicho en el folclore, sí. Porque la palabra folk significa usos y lore de gente, usos y costumbres de la gente. Entonces, por ahí encontramos nosotros ciertas invocaciones a los ángeles en vez de invocar a Dios. Acá el campo está lleno de un folclore que está vinculado con cosas santas y paganas, donde cuando los perros comenzaban a aullar se decía que era la presencia de Satanás. No, los perros aullan porque ellos son parientes lejanos de los lobos y de repente en lunas llenas y todo eso comienzan a gritar. Y por ahí las antiguas decían Santa Ana, Tua María, Santa Isabel, San Juan. Con estas 4 palabras los perros se han de callar. Entonces era una cuestión mística, igual que con Dios me acuesto, con Dios me levanto, la Virgen Santísima me tape con su manto, bendice el cáliz, bendice el altar, bendice esta cama que me he de acostar. Por eso le digo, acá hay un folclore riquísimo en cuanto a cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con la escritura, en donde el misticismo estaba presente, porque el misticismo está estrechamente ligado a la palabra misterio. Y nosotros vemos que, si bien es cierto, hay cosas que a nosotros nos fueron veladas, Pablo también habla del misterio que estuvo escondido por los siglos y que en estos postreros días ha sido dado también a conocer. Nuestra manera de acercarnos al Señor, nuestra manera de hacer las cosas están escritas en la Biblia. Amén. Y en la Biblia está claro el plan de salvación, está claro la manera en que hemos de orar al Señor y está todo clarísimo dentro de la Escritura. Por lo tanto,
no hay que agregar absolutamente nada. Lo digo, hace poco hubo una discusión donde también con una hermana, nuestra hermana Paola, MHH, esposa de nuestro pastor Israel, nos trataron súper mal porque una supuesta pastora se había tatuado el nombre de Jesús en su brazo. Y nosotros presentamos la palabra, porque la palabra, especialmente en la Biblia de Jerusalén, dice que no os hagáis tatuajes, es más clara. La otra dice no os hagáis marca en vuestra piel. Mi pregunta es, ¿en qué contribuye a la obra salvadora de Cristo el que las personas se hagan un tatuaje? ¿En qué contribuye a la obra salvadora de Cristo en que las personas le agreguen la circuncisión, en que hoy en día se esté practicando el judaísmo que está de vuelta y ciertas prácticas, ¿no es cierto?, que están en una clara controversia con lo que Dios enseña en su palabra, pastor? Amén. Bueno, el punto que estamos viendo, ¿verdad?, es el punto del misticismo, que ciertamente usted lo dijo, hermano, es un pensamiento totalmente filosófico. De partida, es a lo mejor un sentido o un sentir del hombre de querer tener una conexión con la divinidad, ¿verdad? Pero yo digo... Diga. Perdón que lo interrumpa, me voy a salir para volver a entrar porque casi no lo oigo. Ya. ¿Ya? Ok. Ya, bendiciones. Me salgo y entro de nuevo. Ok. La búsqueda de cierto de la conexión con alguna divinidad, porque ni siquiera habla de qué divinidad. Entonces para mí es como una cita ciega, por decirlo así, una cita ciega, que usted en el fondo a lo mejor quiere juntarse con alguien, pero no sabe quién y cómo. Y claramente la Escritura a nosotros nos enseña cómo llegar a Dios. La palabra es muy clara. Usted citó uno de los textos, ¿cierto? Acercado a mí, yo me acercaré a vosotros. Venid luego, dice el Señor, y me cuenta. Por eso es que la predicación del Evangelio es fundamental en estos tiempos. Ahora, ¿dónde está afectada la iglesia? En la búsqueda de la divinidad. Primeramente, no conociendo, por ejemplo, realmente la divinidad de Cristo, por ejemplo, negando la divinidad de Cristo, poniéndola en una altura más baja como un hombre común y corriente, ¿verdad? O como lo tiene los romanos, que lo tienen como el hijo de María solamente. Y ahí ya vemos que hay hierro en cuanto a eso. O sea, dentro de la iglesia, este hierro se da. Aunque no tomemos la escritura, muchos toman la escritura. Y predicadores que, por ejemplo, en los púlpitos, hablan más de Satanás que de Cristo. Amén. ¿Verdad? Y eso no es bueno, porque si el ser humano tiene una necesidad, porque el hombre, como fue creado por Dios, ciertamente tiene una necesidad de tener un encuentro con el Señor, realmente. Es una necesidad, digámoslo así, como utilizar una palabra, sincera. Ahora, el problema es que el hombre no quiere seguir el camino que Cristo trazó, porque Cristo cuando estuvo en la tierra, él claramente dijo, y lo sigue diciendo hasta este día, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, para tener una conexión con la divinidad, solamente tenemos que venir a Cristo. No hay otro camino. Y el misticismo busca llevar al hombre, pero por otra ruta, por la vereda al frente. Amén, por la vereda al frente. Mi hermano Leopoldo, Dios le bendiga. Estamos solamente en el punto de la conexión con la divinidad, para que no nos salgamos así de los parámetros. ¿Ya? Que no me como se lo hace. Ya. Bueno, la verdad que lo que dijo el hermano Alberto y usted, no hay nada más que agregar. Pues, no, sí, siempre se puede. Siempre se puede. Sí. Bueno, tal como mencionó nuestro hermano Alberto, el libro de Colosenses, en el capítulo 2, verso 18,
Pablo hablaba, ¿cierto?, a la iglesia, porque había un grupo de personas que estaban más preocupadas de los ángeles que de adorar al Señor. Juan, en el libro del Apocalipsis, cuando se arrodilla para adorar al ángel que le estaba mostrando las visiones, él inmediatamente lo frena y le dice que no lo adora a él porque él es consiervo de él. Ambos son siervos. El que le estaba mostrando que era un ángel que seguramente era obviamente visible que era mayor que él, y sin embargo le dice: yo soy consiervo tuyo. ¿Ya? Somos iguales. Adora a Dios. Amén. Porque eso es lo que el hombre tiene que hacer, adorar al Señor, a nadie más. Y efectivamente hay muchos pastores y hermanos que constantemente andan buscando esta experiencia, que incluso por ahí un cantante inventó una canción de una experiencia religiosa, que se hizo muy famoso. Sí, sí. Más de alguno tiene que haberla escuchado, no creo que yo no. Sí. Pero y eso también habla de lo que pasa en el mundo. El mundo está buscando tener un encuentro con un Dios a través de una situación que es mística. ¿Ya? Tenemos casos muy emblemáticos, como estas sectas que eran aquí en Chile, que eran de personas de mucho dinero, de una buena posición económica, profesionales, y que consumían ayahuasca, ¿cierto? Una hierba para poder ellos entrar en un estado, ¿cierto? Un éxtasis. Como en un éxtasis, claro, estar en un estado como nirvana para poder tener, y claro, ahí van a ver porque los demonios están en el aire. Obvio que van a encontrar a alguien. Obvio que, pero al Dios vivo no lo van a encontrar. De esa manera. Él no está ahí. Claro. ¿Dónde encontramos a Dios nosotros? Es que es donde está lo más a la mano. Está en la palabra, ahí lo encontramos. En Cristo ya habita corporalmente toda la plenitud de Dios, por lo tanto en Cristo nosotros podemos tener un alcance, podemos llegar a estar en la presencia o en el conocimiento de Dios, pero de manera plena. Por eso Pablo exhortaba en Colosenses capítulo 2, verso 18, y dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando unidad y culto a los ángeles. Amén. Culto. Es decir, habían algunos que ya están ofreciendo culto. Aquí también ya hay muchos que están haciendo enseñanza de angelología y demonología. ¿Ya? Entonces, eso es parte de lo que ya en aquellos años, cuando Pablo estaba recién prácticamente a los pocos años de haber resucitado el Señor, Pablo ya estaba afrontando estas situaciones, ya estaba advirtiendo del misticismo porque ya estaba presente. El diablo no va a traer nada nuevo en estos tiempos. Está trayendo todo lo antiguo para acá. Amén. El diablo jamás va a ofertar algo nuevo, ¿ya? Sino que trae puras cosas viejas, a polillar, ¿ya? Eso es lo que trae, ¿ya? Con olor a polilla, ¿eh? Con olor a naftalina, tiene las cosas que trae el diablo. Y la gente tiende a creer que es algo nuevo, que es algo novedoso, porque el ser humano siempre anda buscando algo novedoso, ¿ya? Anda buscando algo nuevo, ¿ah? Estos mismos programas que nosotros hacemos, las predicaciones en las que estamos, muchos pasan por estos programas, muchos pasan por donde estamos haciendo los estudios, el pastor, usted, mi hermano Alberto, o cuando estamos los tres juntos aquí con la ayuda del Señor, pasan porque andan buscando algo nuevo, porque tienen comezón de oír, y eso lo dijo el Señor. Tienen comezón de oír, les pica el oído por recibir algo nuevo, para ir ellos y replicarlo. Y el misticismo es parte de todas estas ideologías que están afectando a la iglesia, ¿ya? Al mundo. El mundo está lleno de las distintas ideologías. No es de ahora esto de tiempo, cierto, pretérito, antiguo, ¿ya? Pero me llama la atención lo que dice Pablo, dice: y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, porque a lo que las personas que andan en busca de estas cosas no los mueve el espíritu, sino los mueve una mente
que no ha sido renovada, una mente carnal que nunca se renovó, ¿ya? Que nunca dejó que Dios actuara, que el Espíritu Santo renovara su mente. El tema del bautismo habla de una nueva conciencia, es la aspiración a una nueva conciencia hacia Dios. Amén. ¿Ya? Tiene que haber un cambio de conciencia, no podemos seguir con la misma mente carnal o la conciencia carnal. Que si yo hago esto no me va a pasar nada, porque yo estoy bautizado, o sea, yo puedo ir más allá. No, nosotros tenemos ciertos límites que Dios los estableció. Dios le puso límites hasta el mar. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros no podemos venir a traspasar ya esa el mar, tremenda potestad, y tiene sus límites, cuanto menos nosotros, ¿ya? Y una vez me contaba el pastor Raúl, que lo traigo a la memoria, que había un hermano que quería tener conocimiento de los ángeles y empezó a buscar, y ya después le dio con ir a orar al cerro, hasta que se encontró con un ángel. Se fue de la iglesia, se fue del camino, se salió. Claro. ¿Ya? Porque los demonios hacen su aparición en los demonios. ¿Sí? Ya cuando nosotros vemos ya estas mujeres, que hay una muy famosa hoy en día que es Vanessa Daroche, que habla con los muertos, que los ve y todo, y eso es misticismo también, sí. Porque ella misma utiliza un lenguaje en el que involucra a Dios y dice, no, está bien, está en un lugar bien, y así como que la declara y no la declara, así como que está en el paraíso, pero que no dice que está en el paraíso. ¿Ya? Está bien, pero te está cuidando, y todo eso es misticismo. El único que puede levantar a los muertos es Jesucristo. Amén. Lo hizo con la de Naín, lo hizo, ¿cierto?, con Lázaro, hizo 3 resurrecciones. Sí. ¿Ya? De esas 3 resurrecciones fue él el que les dijo, ¿cierto?, los trajo de nuevo a la vida. Pero toda esta gente que usa el misticismo para engañar, porque esa es la función, pues. O sea, ese es el objetivo. El objetivo no es otra cosa más que engañar, porque detrás de eso, detrás del misticismo, hay un poder engañoso, un poder demoníaco, que lo que busca es que los creyentes, básicamente, lleguen a creer eso. Por eso que usted ve hoy en día, hay videos por todos lados en las redes sociales, mujeres que saltan, se dan vueltas, hay uno que tira con el pie, los tira todos para atrás, hay otro que sopla y los tira y se dan vueltas y saltan y se suben a las bancas y una serie de cosas. Por ahí un pastor Bruce Lee que da golpes como de karate. Todas esas falacias, todas esas mentiras son parte del misticismo, porque la gente cree, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos eso y la gente dice, no, me gustaría quedarme a conocer al anticristo. ¿Para qué se va a quedar a conocer al anticristo? El espíritu del anticristo ya está expresado en eso, ¿ya? Porque el espíritu del anticristo es engaño. Por eso en el libro del Apocalipsis, que lo hemos estado leyendo, ¿cierto?, el dragón, el falso profeta, ¿cierto?, y el anticristo lanzan estos espíritus de rana, que son espíritus de engañadores, son espíritus de mentira, ¿ya? Y ese espíritu ya está operando hoy día, pero ¿sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Amén. ¿Ya? Pero no es que sean desobedientes a los padres, no es que sean desobedientes a las autoridades puestas por Dios, ¿cierto?, al presidente, ni nada. Son desobedientes a la palabra del Señor. Amén. A ellas son desobedientes. ¿Ya? Ahí es donde está el problema. Y eso es lo que hablaba Pablo, ¿cierto? Y dice que esto con su propia mente carnal, dice, no tomándose de la cabeza en el fondo, no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Amén. ¿Ya? Es decir, el conocimiento que adquiero por la experiencia no me sirve. Yo tengo que agarrarme, afirmarme de la cabeza que es Cristo. De ahí tengo que aferrarme, ¿cierto? Y de ahí yo voy a crecer en el conocimiento, sí. ¿Ya? Tal como dice, que da Dios. Ese es el conocimiento al que yo tengo que llegar, al conocimiento que Dios entrega, y no el conocimiento que las experiencias ya místicas o sobrenaturales pudiesen a mí entregarme algo, ¿ya? No porque me fume un pito de marihuana voy a ver a Dios o voy a alcanzar ese estado, o ayahuasca o lo que sea, ¿ya? También, por eso los sacerdotes en el templo no podían beber alcohol, no podían beber sidra, para que no hubiese una experiencia
mística, porque el alcohol, la sidra, ya lo iba a sacar de la razón, de la sensatez con la que tenían que estar. Amén. Y podían entrar en un estado a ver cosas que no son las reales. Tenían que abstenerse de aquellas cosas, ya, para poder ministrar. Lo mismo nosotros tenemos que abstenernos de muchas cosas, pero para poder también, ¿cuánto que se llama? Tener claridad de lo que estamos haciendo. El libro de Efesios, ya termino, el libro de Efesios, ya en el capítulo 1, verso 18, ya, Efesios 1, 18, dice lo siguiente. Voy a buscar aquí, denme un segundo, denme un segundito, que se me perdieron los Efesios. No sé quién me lo sacó de acá. Ya, ahí ya. Efesios capítulo 1, mi hermano, el verso 18, dice lo siguiente. Medio piti también. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas que da su gloria, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, la palabra es la que va a iluminar los ojos de nuestro entendimiento para poder conocer al que es verdadero. Amén. Porque eso es lo que necesita el hombre, conocer a Dios. El que se hable la verdad, dijo el Señor, en conocerme y en entenderme. Si alguno se alaba es en conocerme, ¿ya? Y el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, 2 Pedro capítulo 1, verso 19, ¿ya? Y como tenemos la palabra, ¿ya? Nuestros pies están cimentados sobre la roca, porque eso le dijo el Señor allá en Mateo 7, 24, ¿ya? Que el hombre sabio tiene que poner sus pies sobre la roca, y la roca que nosotros tenemos es Cristo. Amén. Y Cristo es el verbo, la palabra. Por lo tanto, todo pasa por la palabra. Nada es sin la palabra, ¿ya? Eso, mi hermano, hasta Amén. ahí para no hablar tanto. Amén. Tanto que Sí, hablo. lo ideal, hermano, que nos vamos punto a punto, porque es como yo, cuando yo empecé a hablar, dije que este era una línea muy delgada, y lo importante es que el creyente pueda darse cuenta dónde está el error. Si bien es cierto, ustedes han tomado varios puntos, pero el tema central era cómo era la conexión que el hombre puede hacer con Dios, que es lo que busca, según supuestamente, el misticismo, que es la búsqueda de la conexión con lo divino. Pasamos al primer punto. Netamente, yo lo dije delante, en ignorancia, porque el misticismo es totalmente ignorante de la palabra. Luego tenemos el segundo punto, que es trascendiendo lo físico para explorar lo espiritual. Ese es otro objetivo que tiene el misticismo. ¿Dónde se cumple esto en la iglesia? Hay gente que ha ido al cielo, hay gente que ha ido al infierno, hay gente que ha tenido experiencia hablando con Dios. Amén. Eso para que lo llevemos a cabo a la luz de la palabra, hermanos amados. Mi hermano Alberto. Amén. Claro, existe una palabra que se llama desdoblamiento. Amén. Ahí está. Y es cuando el alma abandona el cuerpo, ¿no es cierto?, para unirse a esta, entre comillas, experiencia. Hace poco escuchaba yo a una supuesta pastora, que para mí el término pastora no existe, no porque sea la esposa del pastor, porque si una mujer es casada con un aviador, no se convierte en aviadora, ¿no es cierto? No. Si ella es casada con un minero, no se convierte en una minera. Así tampoco. Y esta persona hablaba que ayunó durante 30 días y que vio el libro de la vida. Punto número 1. Ella está publicando que ayunó 30 días. Eso ya está en contra de la palabra del Señor, puesto que la Escritura dice que lo que hace nuestra mano derecha, que no lo sepa nuestra mano izquierda, o viceversa. Amén. Por lo tanto, cuando una persona hace una obra y la publica, el Señor dijo, de cierto digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? La admiración popular, ¿no es cierto? Ahora que
místico es atribuible a alguien o a algo que incluye misterio, como lo dijimos. El misticismo se extiende o se infiltró en el campo religioso y al no religioso. Recordemos cuando Samuel muere y Saúl necesita consejo de Samuel. ¿A quién acude? A una divina. A una pitonisa. A una pitonisa, amén. Sí, sí. ¿Cuál había sido la prioridad de Samuel? Eliminar a las pitonisas. Ahora entendamos una cosa. Sería lo mismo que yo necesitar un consejo de aquellos pastores que ya duermen en el Señor y acudiera a una medium para que me comunicara con él. Saúl generalmente desobedeció a lo que Dios le hablaba a través de Samuel. Y ahora que Samuel está muerto, siente la ferviente necesidad de poder consultarlo. Imagínense, no le obedeció cuando Samuel estaba en vida. Y aquí donde hay un planteamiento que yo me he mantenido a la distancia porque algunos dicen, ese Samuel que subió del abismo, ¿era realmente Samuel o era una teofanía de algún demonio? A juzgar, porque se han tomado en cuenta las palabras que le dice Samuel a Saúl, que él va a descender al mismo lugar donde él se encuentra. Algunos dicen que Saúl no podía descender al mismo lugar de Samuel, puesto que Saúl había desobedecido al Señor. Puede que lo haya dicho en el sentido de que él iba a ir a parar al sepulcro. Ahora, Apocalipsis dice que el Señor Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del infierno, y solamente al Señor Jesús le compete el determinar quién y cuándo debe morir una persona, y quiénes deben y quiénes no deben ir al infierno. Por lo tanto, no es un tema que esté sujeto ni siquiera al más santo de los profetas. Entonces, cuando la persona quiere tener experiencias paranormales y comienza, como digo, no a seguir el conducto regular que es buscar al Señor. Pablo no buscó mediums para que le explicaran el misterio del Evangelio. Pablo recibió el Evangelio de parte del Señor Jesucristo. Ahora, si hay una de estas filosofías que esté estrechamente ligada al misticismo, es el ascetismo, y que es la abstinencia fisiológica, es decir, dejar de comer ciertos alimentos. Lo nocivo de esta filosofía es que la persona pretende alcanzar cambio mediante métodos humanos, en tanto que el verdadero cambio procede de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el que muda a las personas en una persona nueva, y no son los métodos que nosotros utilizamos los que nos llevan a lograr ese cambio. Por lo tanto,
cualquier persona que esté en el Evangelio tratando de reformarse a sí mismo, independiente a los medios que está utilizando, yo le digo sinceramente que está perdiendo su tiempo. Porque acá no hay aparte de la persona de nuestro Señor Jesucristo, no hay ningún cambio. No hay ningún cambio. El cambio lo ejerce Dios actuando y cambiando de mentalidad, como cambió a Pablo y como ha cambiado a muchos, ¿no es cierto?, que tenía el entendimiento cerrado y el cielo abierto. Hoy en día hay una pugna muy grande. Hay un cura católico y se le suma un segundo, donde están defendiendo el culto a María, el culto a las imágenes, el culto a todo eso, que Josué se postró delante del arca y que por lo tanto ellos pueden postrarse delante de objetos. Amén. En el arca habitaba la presencia de Dios a través del Espíritu. Y yo entiendo que Josué, al postrarse delante del arca, en primer lugar se postró delante de Dios, porque no estamos hablando de gente que no conociera al Señor. Ellos lo conocían. Por tanto, hoy en día, como digo, incluso por ahí un cura dijo que si alguien le demostraba que la Biblia prohibía las imágenes, él se hacía protestante. Se le presentó el texto donde dice: no tendrás estatua ni imagen. Pero dudo que este hombre vaya a convertirse en Señor en primer lugar, porque si no tiene un llamamiento, no tiene una elección, porque esta carrera no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Por lo tanto, independiente a los medios que se utilicen, porque el misticismo tuvo su origen en Grecia. Ustedes conocen que los griegos eran sofistas, que además tenían el arte de la retórica del convencimiento, sí, donde se le llamaba misterios a un conjunto de cultos religiosos secretos. Oiga, hoy día no hay y siempre, nunca hubo necesidad, a excepción de la persecución, de que los cultos se celebraban en secreto y que diferían del culto público y se centraban en el camino hacia la salvación. Seamos sinceros, hoy en día toda la gente quiere ser salva, pero aparte de la gracia de Cristo, porque la gente quiere ser salva, pero practica pecado y ama el pecado, y aún así todo quiere que Dios lo reciba, ¿no es cierto? Sí, amén. Un día a la par con el creyente. Y si esto fuera así, tendríamos que decir que el violador junto con con la persona violada, ¿no es cierto?, el asesino junto con la persona asesinada, el ladrón junto con la persona que fue robada, la víctima y el victimario. Curiosamente, y para sorpresa nuestra, un día estaríamos todos en el mismo lugar. La víctima y el victimario. Pero no es así, no es así. Dios nos lo ha prometido así en su palabra, y nuestro Dios es justo, y Él no va a pasar por alto, ¿no es cierto? Porque está escrito que en aquel día van a ser develadas todas las obras. Sí. Eclesiastés dice: el final del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amén. Porque un día Dios traerá a juicio toda obra juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, pastor. Amén. Bien, pues lo que hablaba mi hermano con respecto al sofismo es el arte del engaño. Amén, si no me equivoco. Y fíjese, mire el error del ser humano natural. Ocupa esta palabra sofisticado. Para el ser humano algo sofisticado es algo bueno. Sin embargo, viene
viene del sofismo, que es el arte del engaño, como si usted usaba, los filósofos griegos usaban la retórica, ¿cierto? La palabrería. Por eso que el apóstol Pablo dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y esta experiencia o esta trascendencia, tal como usted dice, de por ejemplo, de salir del cuerpo, fíjese que, a ver, en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que parecen ser y que la gente como las conecta con estas cosas. Y por eso que ellos dicen esto. Usted tomó una parte que hay cuando Samuel, ¿cierto? O sea, Saúl va a consultar a Dina de Endor. Es un punto. Y mucha experiencia, el arrebatamiento de Elías, el Ezequiel, donde hace figuras, cosas así. Encuentros que vieron con ángeles, ¿cierto? Jacob cuando pelea en Peniel con el ángel, cuando lucha con el ángel, que nosotros sabemos que es Cristo mismo, ¿verdad? Y muchas cosas, experiencias, pero eso es en el tiempo pasado. Hoy día nosotros, tal como usted lo dijo al principio, y también lo hemos ido recalcando, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Hoy día no va a venir un ángel a hacernos una experiencia, y nosotros tampoco vamos a salir del cuerpo, porque, por ejemplo, Pablo cuando dice, reunidos vosotros y mi espíritu, no es que Pablo vaya en espíritu a donde van a juzgar al hombre que está en pecado. Y ahí hay una mala interpretación también de la Escritura, porque Pablo no está diciendo eso. Hay hermanos que, bueno, vamos a llegar a los puntos después de las experiencias, que practican estas cosas, que lamentablemente practican el misticismo dentro de la iglesia, producto de una ignorancia escritural. Hermano Leo, la trascendencia de lo físico para explorar lo espiritual. ¿Qué me dice usted? Bueno, tal como refería usted también, en la escritura hay muchas experiencias de ese tipo, y de hecho contaba también nuestro hermano Alberto una de esas. Bueno, también hay muchas mujeres que también han pasado por eso, que se han puesto como que ellas han sido sufrientes y han ido al purgatorio y han pasado por esos lugares, y que Dios las ha utilizado como para encontrar cierto alivio a las almas de las personas que están en el purgatorio, ¿ya? María Sima, que vivió entre el 1915 y el 2004, no es tan antigua, ¿ya? Ella también, ella vendió hartos libros a propósito de las experiencias místicas que ella tuvo, ¿cierto? Estas experiencias que son metafísicas, están más allá de lo físico, ¿ya? Esta experiencia metafísica donde ella, mediante su ingreso al purgatorio, ella pudo darse cuenta, ¿cierto? Y que desde su infancia ella hacía oraciones y ganaba indulgencias para los almas sufrientes del purgatorio. ¿Ya? También tenemos a otra también que fue fundadora de la orden de la hermana Teatina, ya que ella recibió 2 estigmas en su piel, ¿ya? Hay películas que hablan de eso, de los estigmas, ¿cierto? Como si Dios se deleitara en hacer sufrir a una persona para darle alivio a la otra, como que no tiene mucha lógica, como no me hace sentido a mí, ¿ya? O sea, sufre tú para que los otros tengan alivio, pudiendo Dios darle alivio a ambos, pues, ¿no? Entonces, también ella, en algún momento su hermana se enfermó. Estamos hablando de Úrsula Benincasa, que vivió entre el 47 y el 1608. Entonces su hermana tenía miedo de morirse, y lo que ella hace, ¿cierto? Según ella, dice que rogó a Dios para que le perdonara las penas del purgatorio a la hermana, y en su lugar ella sufrió todo el resto de su vida, pero su hermana fue librada del tormento del miedo, murió en paz su hermana. Inmediatamente esta mujer comenzó con grandes dolores que no la dejaron hasta el día que se murió, porque ella estaba purgando, es cierto, los pecados de la hermana que falleció, ¿ya? Y esto, según ella, es una experiencia que vivió con Dios, entonces que trasciende a lo físico, porque son personas que dicen haber tenido un encuentro, ¿cierto? Se comunicaron con Dios o llegaron al purgatorio, la mayoría, ¿ya? O fueron al infierno, tal como decía usted delante, pastor, ¿ya? Y encontraron a mucha gente. A mí me causa mucha gracia una vez que escuché a una mujer que decía
que había ido al infierno y estaba lleno de cristianos. Entonces, no eran cristianos, por eso estaban ahí. Los cristianos se van para el cielo. El Señor dijo, sube acá, no dijo baja para allá. ¿Ah? Eso significa, sube acá, en ninguna parte se baja. ¿Ah? Entonces, el mismo Jacob, cuando ve, ¿cierto?, la escalera, ¿cierto?, donde ve que ángeles subían y bajaban, ¿ya? No dice que ángeles bajaban y subían, sino que dice ángeles subían y bajaban, porque los ángeles estaban aquí en la tierra sirviendo a lo que Dios estaba generando en ese entonces. Amén. ¿Ya? Porque los ángeles son ministros de fuego, dice la Escritura en el libro de los Salmos, ya que están para el servicio del Señor, ¿ya? Entonces, pero no el que es cristiano no va a ir al infierno. Claramente, si va al infierno es porque no era cristiano realmente. ¿Ya? No sé, a lo mejor Cristiano Ronaldo, el futbolista, no sabemos, tampoco lo podemos mandar para allá. Pero él tiene nombre cristiano, pero no sabemos tampoco. ¿Ya? A lo mejor él te pega una vuelta por allá. Pero todas estas experiencias tienen que ver con precisamente eso, lo que estamos hablando. Amén. Esta experiencia de trascender de lo físico y explorar lo espiritual se dan en la Escritura, pero hay que entender que el canon bíblico ya está cerrado, está todo terminado. Por eso que te digamos de Génesis y Apocalipsis, o sea, nadie más puede. Ahora, cuando, por ejemplo, Cristo dice, el apóstol Pablo, no, el profeta Joel, vuestros ancianos soñarán sueños, verán visiones, pero eso no es más trascendente o no es más importante que la Escritura. Yo puedo tener un sueño, ¿verdad? Pero ¿en qué afecta mi cambio, mi condición? Eso es lo que hay que tener cuidado. Porque en la trascendencia de esta exploración que hacen los hombres, los seres humanos, lamentablemente le dan más auge a esto que al otro. Pablo subió al cielo y dice que oyó cosas, no vio. No dice que vio, dice que oyó. Muchos dicen, Pablo vio aquí. No. Y predicadores, estoy hablando de predicadores, dicen, Pablo vio. No leen bien tampoco. Juan el amado recibió la revelación, ¿cierto? Estaba en el Espíritu, sube acá y ve todas las cosas, y las escribe, y las relata, y se cerró. Y ahí se finí. Ya no hay más cosas que agregar. No podemos nosotros agregar. No hay misterio porque Él las declara. Exactamente. O sea, ya no hay nada, por eso que la Escritura se declara sola. Pero estas experiencias que los hombres tienen en lo físico, le dan más importancia que a la palabra misma. Y eso es lo que daña a la iglesia. Eso es lo que daña. Y el tercer punto dice, se sumerge en la experiencia directa de lo sagrado. Y aquí vamos a meter el dedo en la llaga, porque aquí está el tema de la lengua, el tema de los éxtasis que entran los hombres, ¿verdad? De estas manifestaciones medias raras que hay en la iglesia. Usted lo dijo antes, por eso dije antes que como que yo quiero ir punto a punto para poder que veamos bien este asunto y la iglesia pueda entender bien esto de estas manifestaciones raras, que hay gente que se cree ángel. Yo ayer le contaba de una secta que hay en Perú, que hay una mujer, una niña, el centro no es el pastor, ni siquiera el pastor, es la niña, que ella dice que es el ángel Miguel. Luego se transforma en el Señor. O sea, habla como por tres divinidades, por decirlo así, hermanos amados. Y esto es más o menos lo que sumergen a estas personas en esta experiencia, y cada día más en las iglesias la palabra del Señor va quedando de lado. Y es penoso, mi hermano Alberto. Amén. Yo creo que una de las grandes debilidades que una iglesia tiene es la debilidad que tuvo el pueblo de Israel. Que la Escritura misma dice, mi pueblo cayó o fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Amén, amén. Entonces, en esta iglesia que menciona nuestro pastor, yo creo que hay una falta terrible de conocimiento,
no hay espíritu de discernimiento, porque la teofanía permanente y eterna del Dios invisible en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Avalado en el tema de que antiguamente los profetas decían, vino a mí, ellos hablan del ángel del Señor, del ángel de Jehová. Pero ya cuando Jesucristo aparece en carne, esas manifestaciones del ángel de Jehová desaparecen. Sí. Por lo tanto, acá no podemos aceptar esa mentira de que una persona sea un ángel, porque ahí yo creo que se cumple una escritura en la que Pablo dice que aun si un ángel del cielo viniera y os predicara un evangelio, otro ángel, pero lo otro. curioso es que yo todavía, y sigo insistiendo, no he visto ángeles del cielo que estén distorsionando el evangelio. Quien ha distorsionado el evangelio han sido los seres humanos. Con respecto a los sueños, la escritura dice: el que tiene sueño, cuente sueños. No dice interprete los sueños, porque a veces Dios da un sueño y da también la interpretación. Amén. Pero a veces no sucede así. No. Con respecto a Juan, cuando es trasladado al tercer cielo, yo quiero decirle que si a Juan el día anterior a cuando comenzó la experiencia le hubiésemos preguntado, Juan, ¿tú crees que va a venir un ángel del cielo a comunicarte una profecía? Tal vez Juan hubiera dicho que no. No. Pero él no buscó la instancia, no, sino que Dios vino a él para entregarle la revelación. Ahora, las tres místicas que reúne el misticismo, valga la redundancia, son la purgativa, la iluminativa y la unitaria. En la purgativa consiste en disponer el alma para la justificación de esta misma y para preservarla del pecado. Ahora, ¿dónde está la controversia? Que la mística purgativa consiste en disponer el alma para la justificación, porque la Biblia dice que Cristo es el que justifica. Amén. Y el salmista David dice: no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Amén. Entonces, si nosotros no hubiésemos sido justificados, que esto tiene que venir exclusivamente de Cristo, estuviéramos en nuestra condición de pecadores todavía. Pero buscar la justificación a través de experiencias que no corresponden a la palabra de Dios es algo que no está dentro del plan de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos a nuestra hermana Sandra Náyares Panda, que nos está saludando ahí. Bendiciones, mis hermanos, bendiciones para usted también, sierva del Dios vivo. Dice nuestro hermano Daniel Vergara: saludo, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. La iglesia, familia de Dios, ven y conversan con los ángeles. Lo que estamos gracias, hermano Daniel, por este aporte. Lo que estamos delante conversando de que la angelología, ¿no es cierto? Y yo ya hace unos años atrás tuve que ponerme enérgico y decirle al pastor: oiga, dígale a estos hermanos que una cierta rama que había dentro de la iglesia, que desde mi punto de vista están más preocupados de las profundidades de Satanás que el misterio de Cristo, porque hablan, oiga, el Señor no hizo ninguna enseñanza acerca de la demoniología, sí nos enseñó la manera de poder resistir al diablo. Dijo que no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Dice, generalmente se utiliza esta frase donde dice, resistid al diablo y de vosotros irá. Pero hay una condicional que está, que dice, amén, someteos a Dios. Amén.
someteos a Dios, resistid al diablo, y recién el diablo va a oír. Y claro, como dice nuestro hermano Daniel, y esto vino por una filosofía de que los ángeles eran más asequibles, y yo lo he propuesto de la siguiente manera. Si ya aquí el patrón, el pastor Ceballos, ¿no es cierto? El jefe es mi hermano Leopoldo, y yo soy el empleado. Y yo necesito que el jefe me dé algún tipo de beneficio, ya sea en términos de permiso y todo. ¿A quién acudo yo? Por conducto regular acudo a mi hermano Leo, que es el jefe, y no acudo directamente al patrón. No. Esto es lo que sucede con la angelología, que las personas dicen que ellos acuden a los ángeles, como los católicos acuden María. a San Alberto Hurtado, y también acuden a Sor Teresa de los Andes, perdone la ironía, porque yo me llamo Alberto y mi esposa se llama Teresa. Además de que mi hijo se llama Elías, entonces, si nosotros fuéramos paganos, estaríamos aquí, ¿no es cierto?, dándole licencia para entrar al cielo a medio mundo. Ahora, por ejemplo, el misticismo purgativo, como dije, consiste en disponer el alma para la justificación, y la justificación no viene de un método, la justificación viene de parte de Dios, eso está claro. El fin de la mística iluminativa es aprovechar las virtudes y fortalecerse en las teológicas. Está bien, ¿no es cierto? Tenemos nosotros que hacer uso de las virtudes que Dios nos ha dado. Tenemos que fortalecernos en la parte teológica que es la Escritura, pero como medios en sí, ¿no es cierto?, para tener una cercanía con Dios, tampoco sirven, porque todo esto parte porque Dios destinó los distintos dones, ¿no es cierto?, en su respectivo orden. Amén. Entonces, esto no tiene que su génesis no tiene que ser a partir de un invento o de una experiencia que nosotros tengamos. Esto nosotros por la fe tenemos que recibirlo de parte de Dios. Y está la unitiva o la unitaria, que es observar el uso actual del amor de Dios para unirse a Él. Creo que esta podría ser una de las más acertadas, porque la Escritura dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Pero buscar fuera de la Escritura los métodos correctos que Dios nos plantea para realizarlo a través de una práctica que es netamente nuestra, no me parece que sea la manera. Amén. Ahí consigue con lo que la búsqueda de la conexión con lo divino, la unitaria. Eso. Amén. Consigue con eso. Y pastor, disculpe, que no solamente lo divino, sino que habla de divinidad. Divinidad. Por Amén. lo tanto, quienes deifican, ¿no es cierto?, a Buda, quienes deifican o le dan cierto atributo a María, perfectamente a través del misticismo estarían tratando de unirse con ellos. Es que ciertamente el misticismo, el pensamiento místico, nos lleva a Dios. O sea, claramente, no. Porque, por ejemplo, el hablar de que las interpretaciones que se hacen, mire, el libro de Hebreos es claro, en los dos versos. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, no hay más. Por ahí habló Dios. Por ahí se dirigió al pueblo, por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, que es Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, estos dos textos bíblicos nos dejan más que claro que yo no puedo escuchar otra voz. Ni de ángeles, ni de otro tipo de voces.
Ahora, entonces no debería escuchar a un predicador que está, valga la redundancia, predicando de un púlpito. Ahora, si ese predicador está predicando la palabra del Señor, claro que sí, yo voy a poner el oído. Pero si ese predicador está predicando cosas de su cosecha, experiencias personales, sueños, ¿verdad? Y hasta estas experiencias raras, místicas, yo no tengo por qué escucharlo. Yo siempre le digo a la iglesia, no diga amén, no diga amén, porque antes se obligaba a la iglesia, y si la iglesia no decía amén, es poco menos que la iglesia estaba seca, estaba muerta, porque eso también se fue dando con el tiempo. Pero yo no puedo decir amén a algo que no está en la Escritura. Amén. A una enseñanza que no está en la Escritura, o sea, es claro. Pero a la iglesia durante muchos años se le obligó a decir amén a todas las cosas. Entonces, es absurdo. Aquí es claro. En la antigüedad, Dios le habló a Israel por los profetas. Ahora habla a través de Cristo. No hay otra voz autorizada. No hay otra voz. Entonces, toda esta experiencia, esto que dice, por ejemplo, que se sumergen en la experiencia directa de lo sagrado, o sea, con respecto a Dios, pero nosotros sabemos, y vuelvo a recalcar, el misticismo no es de Dios, porque netamente partimos diciendo que es un pensamiento filosófico, y hay que tener cuidado con el misticismo en la iglesia. ¿Dónde está? Y ese es el quid del asunto, de nosotros deber identificar. Hemos tomado varios aspectos. Hay manifestaciones dentro de la iglesia, ¿verdad? Y que no son de Dios. Realmente no podemos aplaudirlas. No podemos decir claramente, no, son de Dios, porque mire dónde llegó la iglesia Familia de Dios, que era una iglesia que predicaba el nombre de Jesucristo, que bautizaba en el nombre de Jesucristo, pero hoy día mira lo que llegó, a ser dirigida por una mujer que más que profeta es pitoriza, porque las prácticas que se hacen no son, hermano, no son. Eso de conversar con los ángeles, si yo tengo vía directa hoy día para con Dios, estamos autorizados, ¿sí o no? Todo lo que acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y nosotros fuimos acercados a través del sacrificio de Cristo. Entonces no tenemos necesidad de hablarle a un ángel para que un ángel le hable al Señor, como lo enseñó. Hay un solo mediador. Hay un solo, ahí está, entre Dios y los hombres. No hay más. Jesucristo hombre. Mi hermano Leo, pasó ya usted por el tercer punto, ¿no? ¿No? De sumergirse en la experiencia directa de lo sagrado. Amén. ¿Cuánto es, perdón? Se sumerge en la experiencia directa de lo sagrado. Ya. Bueno, hay muchas personas que toman la escritura para justificar esa experiencia. ¿Ya? Por ejemplo, en Éxodo capítulo 23, el verso 20, dice: aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y usan esa escritura, ¿ya? Para justificar que ellos tienen un encuentro con Dios por medio de los ángeles, ¿ya? Incluso muchos de ellos lo ven al ángel, ¿ya? Si recordamos lo que pasó con el cuerpo de Moisés, que el diablo lo peleó el cuerpo de Moisés para generar idolatría, porque eso es lo que hace, lo que busca el diablo, generar idolatría. ¿Ya? Cuando las personas, en vez de buscar a Dios, buscan a los ángeles, o buscan otras cosas, o buscan a los muertos, ¿ya? Porque hay gente que jamás va a leer la Biblia, pero lo más bien que agarra la ouija y le mueve los dedos solo, ¿ya? Así también hay experiencias místicas de hermanos que abren la Biblia y a donde le cayó, eso es lo que Dios le está hablando. Eso también es misticismo. Amén. ¿Ya? Amén. Ya. Voy a abrir. Me salió el Salmo 38. Eso voy a predicar. Eso es misticismo. ¿Ya? Por eso que después los mensajes no nos llevan a ninguna parte, porque en definitiva no hay un interés, un cuidado por buscar a Dios y entregar la palabra. La exhortación de la palabra tiene que tener un contenido, pero en Dios, y no tiene que ser respecto de una experiencia mística de que a lo que me salga, eso es lo que voy a predicar, porque la escritura es la palabra de Dios, no es la ouija donde le ponemos los deditos encima y que nos lleve los dedos para la izquierda y para la derecha con las letras. No, eso también es misticismo. Amén. Bueno,
anoche estábamos escuchando algo muy parecido, ¿cierto? Cuando los hermanos agarran la Biblia, ¿cierto? Y, me encontré esto y Dios me dijo que me iba a dar esto, porque abrí la Biblia en esa parte. Y claro, el diablo refuerza esas cosas porque las cosas materiales, el diablo tiene potestad sobre eso, ¿tá? Porque el mundo entero está bajo el maligno y todos los reinos de este mundo le pertenecen al diablo. Entonces, cuando alguien tiene una visión o alguna cosa distinta, algo místico, que tiene que ver con lo físico, con lo material, el diablo puede disponer de todos y todos los reinos. Se los mostró el Señor, pues. Dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adoraré, ¿ya? Entonces él puede desde lo material hacer que la gente crea, ¿cierto? Como pasa con el tema de la iglesia, la pare de sufrir, que yo le digo la pare de mentir, ¿ya? Que ellos hacen pasar a la gente por sal, que los jueves de aceite, ya del aceite de oliva, ya, y una serie de cosas y situaciones que acompañados además de la música, porque esto está todo pensado, o sea, a través de las vibraciones de la música, la gente entra en estos estados, ya, en estos estados medio de éxtasis, porque la música lo lleva, está hecha la música para que entre en este estado, ¿ya? Entonces, esta iglesia que se llama Pare de Sufrir, ¿ya? Hace toda esa serie de cosas, los jueves, los viernes de sanidad, qué sé yo, porque parece que los únicos días que sale el Señor el día viernes para que el día sábado salgan a carretear, para que salgan sanos. ¿Ah? Entonces, todas esas manifestaciones de misticismo ya están orquestadas obviamente por el diablo, si nosotros podemos decir son ideologías de hombres, pero que están inspiradas por el anticristo, por Satanás mismo, ya, por el diablo mismo. El espíritu del anticristo es a eso que me refiero, el espíritu del anticristo que está operando ya en ellos, ya, si bien no está presente hoy día porque está la iglesia, pero su espíritu está, porque el espíritu que tiene el anticristo es el espíritu del dragón, del diablo, de la serpiente antigua. Amén. ¿Ya? Entonces, por eso que el Señor dijo, y Pablo también lo ratifica, dice que se iban a levantar falsos cristos, falsos maestros, ¿ya? Y también Pablo dice que el espíritu del anticristo ya está en acción, el ministerio de la iniquidad ya está en acción, ¿ya? Entonces, todas estas experiencias que tienen que ver con lo místico, con lo sobrenatural, con lo que las personas creen conectarse con potestades superiores para llegar a Dios, ¿ya? O para tener una experiencia religiosa, pero en definitiva se están conectando solo con los demonios. Amén. Porque son los demonios los que están ahí. Los que ven los ovnis, los que han visto extraterrestres, los mexicanos son muy buenos para eso, ¿ya? Claro, ellos tienen una experiencia mística, ¿ya? Pero detrás de esa experiencia mística están los demonios, no están los ángeles. Los ángeles están en el cielo y cuando Dios le da una misión a los ángeles, se la daba, el ángel lo hacía y volvía. Pero no es que el ser humano pueda estar invocando, ¿cierto?, a los ángeles o los extraterrestres van a venir. No, eso no es así. Por eso nosotros, esa luz nos da la palabra del Señor. Es la palabra la que nos da la luz para entender que esas cosas tienen un carácter demoníaco y que no tienen ninguna... cuando decimos una experiencia religiosa, una experiencia mística con Dios, lo que estamos hablando de una experiencia mística con los demonios. Sí. Amén. De eso estamos hablando. Eso es lo que pasa en verdad. Amén. La Escritura dice que debemos velar, dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugente buscando a quien devorar. Y muchas veces interpretamos este texto de otra manera, pero el hombre es astuto. El hombre sabe cómo... Se dice como ángel. Como ángel de luz, Pablo lo declara, ¿cierto? Sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia. Entonces hay que tener cuidado, hermano, con aquellos que se paran en los púlpitos, porque el problema está allá, está dentro de la iglesia, no está afuera. Porque que sea místico el mundano, a mí me da lo mismo, exactamente. Pero aquí, por ejemplo, cuando nos apoyamos en la experiencia, no, yo tuve una experiencia con Dios, pero en mi experiencia, ¿cómo me llamó el Señor? Yo no la puedo imponérsela a la iglesia tiene una doctrina, y esa doctrina viene de Cristo, mi experiencia es personal. Yo no puedo como pastor imponerle que si el Señor me llamó a patapelá, a todos los llame a patapelá, porque a mí me llamó a patapelá. ¿Ah? No es así. Y eso es lo que muchos quieren hacer con la iglesia. Quieren uniformar la iglesia, pero a la manera de ellos, no a la manera de Cristo.
La iglesia, de hecho, usted ve iglesias que se han comprado su uniforme, todos los hermanos andan todos uniformados, las hermanas andan todas uniformadas, que parecen colegios de educación básica. ¿Ah? Andan más uniformados que los mismos colegios. Entonces, ¿de qué sirve esa experiencia? Que yo haya tenido una experiencia, un sueño con Dios, es mi experiencia, pero eso no tiene, hermanos, no tiene que cambiar la doctrina. Aquí mi hermano Daniel dice, aquí en Argentina, Rosario, los pseudos hermanos, inclusive son seguidores de Gigi Ávila y de un famoso pastor adventista, Gullón, debe ser el viejito ese bien simpático. Y lo más grave que hay, y lo más grave que hay muchos pastores que están en estos, exactamente. Ahora, eso se debe aquí, a la falta de escritura, porque un tiempo vino a la iglesia una inquisición escritural, muy sutil, una inquisición escritural, y estoy hablando de la iglesia evangélica, la iglesia cristiana. Se quitó de los púlpitos la doctrina, se empezaron a predicar mensajes, ¿cómo le llamamos? Motivadores, y toda esta cabrería, y perdone que lo nombre así, toda esta cabrería de predicadores hoy día. Hay un muchacho ahí que se hace llamar hasta apóstol ya, porque ha viajado por todo el mundo. Pero, hermanos, el tema que el misticismo está dentro de la iglesia. Esas experiencias místicas de correr para allá, que es la manifestación del Espíritu. Hermano, eso no es manifestación espiritual. No es. Y eso ha afectado mucho a la iglesia. Pero los místicos dicen, no, si ahí se está manifestando el Espíritu, y hay que dejar que el Espíritu se manifieste, porque usted no tiene que apagar el fuego. ¿Eh? No, porque si usted se va a convertir en un bombero espiritual, va a apagar el fuego. ¿Será así? ¿Será así? Vamos a ir al último punto. Mire, y esto, hermanos amados, y ponga atención, dice, el conocimiento se obtiene, mire, ¿de dónde se obtiene el conocimiento? A través de la intuición y la experiencia personal, desafiando los límites de la razón. ¿Cuál es la razón? La escritura. Pero el conocimiento no se obtiene en la escritura, se obtiene de la intuición humana y ¿de qué? De la experiencia personal. Hermano Alberto, se la dejo para que vamos cerrando. Bueno, intuir es percibir con los sentidos humanos. Amén. Y imagínense que si los apóstoles hubieran intuido, los profetas hubieran intuido, nos habrían dejado su pensamiento y no el pensamiento de Dios. Entonces, acá dice nuestro hermano Diel Vergara, la mayoría de los que contactan con ángeles terminan con Marion Graham, que los ángeles se le manifestaban como aureolas de fuego que se hacían ver en la fotografía y con señales en las nubes. En esta época es re fácil hacer fotos trastocadas, ya hay imágenes tridimensionales donde en el cielo pueden proyectar una figura haciéndole creer a la humanidad que es Cristo el que viene a la tierra. Amén. Yo quisiera con respecto a los ángeles y con respecto a la intuición que siente el ser humano de repente, porque algunos apóstoles también en algún momento quisieron usar la intuición, pero fueron reprendidos, ¿no? Dice Apocalipsis en el capítulo 5, verso 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmaculado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. ¿Qué es lo que están haciendo en consecuencia estos ángeles? Están adorando al Cordero. Amén. Si usted se fija, dice todo lo creado. Sí. ¿No es cierto? Y cuando en el capítulo 22 Juan termina de oír las palabras del ángel,
Dice en el verso 8, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas palabras, y después que las hube oído y visto, me postré. ¿A qué obedece este acto del apóstol Juan? A la intuición de adorar a un ser celestial sin conocerlo. Amén. Sin profundizar en él. Dice, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Y quién le dice? Adora a Dios. Aleluya, amén. Ahora démonos cuenta de la conexión que tiene el capítulo 5 con este versículo 22. Dice que todo lo creado estaba rindiéndole culto al Cordero. Amén. ¿Quién es el Cordero? Amén. Cristo. Amén. Y cuando dice todo lo creado, está incluyendo a este ángel del capítulo 22. Y las instrucciones que le da cuando le va a adorar, le dice, él rechaza la adoración. Sí. Adora a Dios. Adora a Dios. Aleluya. Por lo tanto, el apóstol Pablo plantea que si aún un ángel del cielo viniera y nos trajera un evangelio diferente a este, sea anatema. Ahora, con respecto al Antiguo Testamento, nosotros tenemos que entender que para eso, en ese periodo, muchas cosas de las que nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, hemos tenido acceso, en aquellos días también estaban muy veladas, ¿no es cierto? Ellos en su momento podían haber adorado a la serpiente que se levantó en el desierto porque adoraban un efod, adoraban cualquier cosa que tuviera que tener, que tuviera, ¿no es cierto?, una estrecha relación con las cosas que se usaban en el templo o que usaban los sacerdotes. Por lo tanto, el llamado, ¿no es cierto?, es a seguir las directrices que nos da la Biblia. El misticismo nos conduce a usar métodos más humanos que métodos que estén centrados en la palabra de Dios. Pero lo peor de todo es que es una filosofía y el lema ha sido centrado en aquel versículo que dice, mirad que nadie os engañe con vana filosofía, con hueca sutileza, conforme a las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. No se deje convencer por aquello que no es según Cristo, y para esto tenemos que tener el más amplio conocimiento acerca de la palabra de Dios. Amén. Fíjese lo que dice aquí Colosenses, en el capítulo 1, versos 9 y 10, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí hay dos cosas importantes, el conocimiento de Dios y el conocimiento de su voluntad. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cómo quiere que le adoremos? La Escritura es clara. Pablo se gasta 15 capítulos, 16 capítulos en 1 Corintios, enseñando a la iglesia. Y ahí ves hasta cómo se hace el culto, cómo se hace la cena. Todas las cosas están ahí. Pero hoy día nosotros no obedecemos. En Timoteo está la elección de los pastores, de los diáconos. Está ahí. Entonces, se ha obviado un poco lo que es la voluntad de nuestro Dios. Hermano Leo. Bueno, dentro de toda esta experiencia, específicamente hay cosas que yo también, de lo que hemos hablado hoy día, quiero precisar también. Que una profecía, como todos hoy día creen que la profecía de Joel, creen que se cumple en todas las reuniones. Cuando alguien habla en lengua se está cumpliendo la profecía. Esa profecía se cumplió en Pentecostés. Amén. Ya está cumplida, no se va a volver a cumplir. Las profecías cuando se cumplen ya dejan de ser profecías, ya se generó el cumplimiento. ¿Ya? Y viven invocando esa escritura para justificar algo que es parte del misticismo, ¿ya? Eso de que yo tengo que hablar en lengua porque significa que yo estoy hablando, es un don, como hay muchos dones más,
¿ya? El don de lengua es un don. Amén. No es sinónimo de Espíritu Santo, ¿ya? Es un don, ¿ya? Entonces, ese es el problema que los hermanos que predican, ¿ya? Los hermanos que predican, incluso pastores, no tienen claro realmente qué es lo que es un don siquiera, ¿ya? No se preocupan, ¿ya? Dentro de los dones está el don de sabiduría, de conocimiento, que habla el libro de Corintios, ¿cierto? Romano, Efesios también, sabiduría, conocimiento, el don de la fe, el don de sanidad, hay de milagros, de profecía, de discernimiento de espíritu, de hablar en diversas lenguas, hay don de interpretación de lenguas, ¿ya? Es decir, hay un don de lenguas, pero además hay otro don que interpreta estas lenguas, ¿ya? O sea, porque tampoco sirve si no hay quien las interprete. Amén. ¿Ya? Porque no tiene sentido. Entonces, lo primero es eso, las profecías, una vez que se cumplen, ya están cumplidas, no hay que volver a invocarla porque era una profecía y se cumplió. Amén. No va a volver a pasar porque ya se cumplió. ¿Ya? Cristo vino, ya murió, resucitó al tercer día, ya fue recibido arriba en gloria, eso ya ocurrió, no va a volver a pasar. ¿Ya? Eso. Amén. Esta experiencia, ¿cierto?, dentro de la iglesia, que muchos creen que hay hermanas y hermanos que de repente, pucha, no vienen en años, llegan a la iglesia y ellos intentan tener este encuentro con Dios, intentan tener esta experiencia personal con Él, ¿ya? Esta experiencia personal con Él, que muchos la promueven, ya no, usted tiene que tener una experiencia personal con Dios, ¿ya? Es como una máxima que tienen algunos, ¿ya? Y claro, hay una manifestación, puede ser una manifestación del Espíritu, pero no es que esté siendo lleno del Espíritu, porque después se va esa persona y no vuelve en 3 años más, ¿ya? Se le llenó de todo eso es parte de mí. Claro, una manifestación no es lo mismo que la llenura del Espíritu Santo, ¿ya? También como estos hermanos que creen que porque presentan a los bebés, ya se van a salvar, ¿ya? Entonces vienen, presentan la guagüita y vuelven 2 o 3 años después con otra guagüita. ¿Ya? Y ahí los podemos ver de nuevo, ¿ya? Pero creen que porque hacen eso también es misticismo. Creer que tuvieron un encuentro con Dios le va a cuidar a los niños, ¿ya? Porque le pusieron las manos y lo bendijeron. Jesucristo lo que hacía, bendecía a los niños, ¿ya? Pero no salvó a ningún niño, porque no venía eso. Venía a salvar al hombre de sus pecados, ¿ya? Entonces, cuando ponía la mano sobre los niños, los bendecía, dice la Escritura que los bendecía, ¿ya? Entonces, se han enseñado todas aquellas cosas de mala manera, y eso también tenemos que explorarlo. Tal como decía, ¿cierto? Hay muchos dones, y el don de hablar en lengua es un don más, ¿ya? Como cualquiera de los otros dones, ¿ya? Y no es una señal de espiritualidad, porque las señales Dios los dijo, ¿ya? Los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos sanarán. Esas son las señales, pero son las señales ya no de un acto, ¿cierto?, de una experiencia o de una llenura del Espíritu Santo. Porque cuando el hombre, para conocer si tiene Espíritu Santo o no, ya, que primero es fiel al Señor, ¿ya? El fruto. No viene una vez a las 500 a la iglesia, ya se esfuerza. Segundo, ya tiene frutos, los frutos del Espíritu, ya. Una persona que es fiel al Señor es parte de los frutos, la fidelidad a Dios, ya, el buscar a Dios, ¿ya? Entonces también no hay que confundir las señales con los dones y hay que saber también qué son los dones. Amén. Porque si no, cuando veamos a cualquier persona levantar las manos, llorar y hablar en lengua, vamos a creer que eso es de Dios y no es así. No siempre es así. Amén. Hay un don de los que no estudian la Biblia. El dónde estás tú. mi hermano Daniel dice, vosotros tenéis la unción del santo y no necesitan que nadie pueda enseñar, porque los verdaderos ministros son revelados por Dios en toda la doctrina del Señor Jesucristo. Amén. Hay 5 cosas, y con esto vamos a finalizar, hermanos, que afectan a la iglesia, producto del misticismo que lamentablemente los que no están velando están dejando entrar a la iglesia. La primera es falsa percepción de superioridad. Se creen más grandes que los demás. Por eso que hoy día hay apóstoles por kilo.
Te levanta una piedra, salen hartos apóstoles. Superioridad. Te aleja de la palabra de Dios. El misticismo te aleja de la palabra de Dios. Te hace dependiente de las emociones. El misticismo te hace dependiente de las emociones. Las experiencias comienzan a convertirse en verdades. Las experiencias. O sea, dejas de lado la verdad y tu experiencia, lo que decía antes, es más válida que lo que diga el Señor. Pero yo tuve la experiencia. Pero lo que dice el Señor, no. Pero es que yo tuve la experiencia. Amén. Y distorsiona lo que decía mi hermano Leo recién, la obra del Espíritu Santo, que la podemos leer, y los que no creen en lo que estamos hablando pueden tomar el capítulo 14, 15, 16 del libro de Juan, y ahí vea lo que el Señor habló, el bautizador, que es Jesucristo, porque Él es el bautizador, que es lo que habló de la obra del Espíritu Santo. Ahí está más que claro. Ahí está más que claro. Amén. Y debemos concluir, hermanos amados, que Dios en el principio se le reveló al hombre a través de la naturaleza. Después habló con el hombre, se manifestó teofánicamente. Luego se hizo carne, se hizo visible, dejó su enseñanza y levantó hombres, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo para que adoctrinaran la iglesia. Y luego cierra con el último apóstol, que siempre he dicho yo, el último apóstol que murió fue Juan, ¿verdad? Y el último apóstol llamado fue Pablo. Entonces está todo concluido. Si usted tiene alguna duda, iglesia, si usted tiene alguna duda con respecto a la doctrina, vaya a la Escritura. Es como el hermano que ora, ¿cierto? Señor, auméntame la fe. Si el Señor le contestara, le diría, lee la Biblia, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermanos amados, estamos concluyendo este tema. La próxima semana vamos con el tema los textos fuera de contexto. Vamos a tener harta pega ahí. Amén. Los hijos de Dios, dice, son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Despídase nomás, hermano, por mientras que busco una alabanza. Hermano Catejo. Agradecer, por cierto, a Dios, porque como le digo, tuve un día extremadamente difícil y ya en la tarde me sentí un poco mejor. Y lo que digo siempre, no sé si el martirio es mayor estar enfermo o estar ausente de estos conversatorios, de los que tal cual, como dice mi hermano Leo, estamos aquí para aprender los unos de los otros. Amén. Y edificarnos en el fundamento de los apóstoles, cuya piedra principal es Jesucristo mismo. Buscar la salvación, buscar la justificación, buscar los dones por una vía que no está expresamente escrita en la palabra de Dios, es sinceramente perder el tiempo. Por lo tanto, aboquémonos a la Escritura para que podamos recibir las promesas de Dios, porque si nos salimos de... El Señor dijo que Él buscaba adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Amén. En espíritu, porque Dios es espíritu. Aleluya. Sí, pero sí. Cuando traspasamos la verdad, ya dejamos de adorarle en verdad. Cuando traspasamos la verdad para buscarlo en la mística, en el pragmatismo, qué sé yo, y en el misticismo y todas esas cosas, ya no estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Así que un tremendo abrazo, gracias a quienes disponen tanto su tiempo como su corazón para bendecirnos y a la vez honrarnos con su compañía. Bendiciones. Amén. Mi hermano Leo. Bien, para despedirme también, un gusto como siempre estar, pastor, con usted y con mi hermano Alberto, más los aportes de mi hermano Daniel Vergara, que también son siempre muy significativos. Ya, donde abundan los sueños, dice el libro de Eclesiastés, abundan las vanidades. Amén. Así que, y todos aquellos que quieren trascender por medio de experiencias místicas, que van a Jerusalén, se gastan una montonera de plata, ya, y después quedan endeudados hasta el día de su muerte para ir para allá, para vivir una experiencia mística, ya, tener un encuentro con Dios, cuando el Señor dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Amén. ¿Ya? Dijo que Él vendría y nos bendeciría. Entonces no hay para qué ni subir al cielo, ni descender al infierno, no hay para qué ir a Jerusalén, porque lo que hay que hacer es tener claro que invocando el nombre del Señor tenemos la experiencia por medio de su palabra,
¿ya? Y el Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. ¿Ya? Yo no tengo que ir a buscar el Espíritu Santo porque Dios lo depositó en cada uno de nosotros. Aleluya. Así que todos los creyentes ya tienen esa posibilidad de tener una comunión íntima con Dios porque Dios está en nosotros. Y eso es glorioso. Que el Señor Jesús les bendiga a todas mis hermanas. No veo los que están conectados, pero muchas bendiciones, saludos. Amén. Comparte el programa, dele like. Dios le salve, hermano Alberto, le reconforte. Amén en este día. Pueda tener un sueño reparador. También a mi hermano Leopoldo Prieto. Y nos vemos el viernes, si Dios así lo permite, con los textos fuera de contexto. Le invitamos a los hermanos a opinar, ¿cierto? A preguntar. Estamos en YouTube también, canal José Manuel Pérez Ceballos, Conversando la Escritura. Ahí suscríbase para que mantengamos este canal. Que la paz del Señor, gracia y paz, como dice el apóstol Pablo, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para usted y para todos los que han estado presentes. Será hasta el viernes. Bendiciones, Jesús les bendiga. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida.